Así que sin más, Brother Waycaster, come and speak to us, please. Vamos a recordar los temas que vamos a tener lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y algo más que que se me olvide y darle la palabra al hermano. Nuestro hermano ha solicitado que si ustedes tienen preguntas, escríbanlas en un pedacito de papel y me las hacen llegar. El jueves y viernes, entonces él estará respondiendo esas preguntas. Así que por favor, si tienen preguntas, anótenlas en un papelito y me las hacen llegar al final. Y el hermano va a dedicar un tiempo jueves y viernes para responder esas preguntas. Did you just introduce me? Yes, sir. I hope you said some good things. Me pregunta que si ya lo presenté y que si dije cosas buenas de él, dice. Ya le dije que sí. Some of you may recognize the name Ira Rice. Say that again. Ira Rice. Does that name sound familiar to you? Ira Rice? Ira Rice. Yeah. Does that Yeah. sound familiar? Brother Ira Rice was a missionary to Indonesia, the area of Indonesia. Tal vez usted conozca o no, nuestro hermano Ira Rice, él fue un misionero en el área de Indonesia. He would travel into India, Él también viajaba para India, Singapur, as well as doing work in the States and America. como también trabajó en Estados Unidos. And he had traveled to China on one occasion. En una ocasión él viajó a China And they were sitting, he and the others were sitting in a restaurant. y él y otros estaban sentados en un restaurante. And they asked Brother Rice to give thanks for the food. Y ahí unos hermanos le pidieron el favor al hermano que orara pues por el alimento. Not being certain of what they were going to be fed, Pero él no estaba seguro qué era lo que iba a comer. Brother Rice's prayer went something like this. Entonces la oración del hermano fue algo así: Lord, we think we're going to be thankful for this food. Señor, yo creo que vamos a estar agradecidos por lo que vamos a comer. So when Brother Pablo introduced me, Así que cuando el hermano Pablo me presentó, I think I can say thank you for the kind introduction. creo que puedo decir gracias por la introducción. I'm going to watch my step tonight. Hoy voy a tener cuidado con esto aquí atrás, dice. I think I scared some of you. Creo que los asusté un poco ayer. And I had forgotten the baptistry was right behind me. Se me había olvidado que tenemos el bautisterio aquí atrás. I'll watch my step. Así que voy a tener cuidado. Now, let me give you some preliminary remarks before we start. Déjeme darle unos conceptos preliminares antes de iniciar. Man was created by God, El hombre fue creado por Dios. and basically we have the same instincts, same desires. Y básicamente todos tenemos el mismo instinto o deseos. We face the same problems, Enfrentamos los mismos problemas, whether we live in Panama, ya sea que vivamos en Panamá America, o en Estados Unidos, India, or anywhere. o en India o en donde sea. Because man is the same everywhere. Porque el hombre es el mismo donde sea. And that's one of the fascinating things about the Scripture, Y esa es una de las cosas fascinantes de la Escritura. is that it addresses the basic needs of man regardless of his social background. Y es que presenta las necesidades del hombre independientemente de sus circunstancias. I may present some statistics in these lists. Así que yo tal vez voy a presentar algunas estadísticas. Those statistics derive from research I did of the family in America. Estadísticas que son de Estados Unidos. It may be a little different in your country. Puede ser que sea un poco diferente aquí en Panamá, I suspect it's going to be very close to the same statistical figures that you have. pero yo sospecho que van a ser estadísticas muy similares aquí porque aplica para todo. If I make reference to the divorce rate, Por ejemplo, si yo hablo de índices de divorcio, it's very likely you have the same divorce rate. es muy probable que tengamos los mismos índices de divorcio aquí. Maybe a little lower, maybe a little higher. Tal vez menos, tal vez un poquito más, It'll be basically the same. pero básicamente va a ser lo mismo. Now, another preliminary remark is this. Otro aspecto preliminar es este. I recognize that we're limited on time. Obviamente vamos a estar un poco limitados con el tiempo. From the moment that Pablo sent me the title of the lessons to this series, Cuando Pablo me mandó el título del tema, I knew that there were at least two of them, the first two lessons we're going to have. supe que obviamente las primeras dos lecciones iban a tomarnos más tiempo. Constraints of time are going to weigh heavy on us. Así que vamos a tener que luchar contra eso. We're going
going to do the best that we y can. vamos a hacer lo mejor que podemos para cubrir los temas. If you will be jotting down some of your questions, Así que es muy importante, usted escriba sus preguntas. we'll try to address those Wednesday, Thursday. Así que vamos a responderlas luego en la semana. The lesson tonight is the Christ-centered home. Nuestro tema de esta noche es un hogar cristocéntrico. And by that we simply mean a home that is focused on Christ, Y con esto nos referimos a un hogar que se enfoca en Cristo. as Christ as the focus of every activity. Y obviamente Cristo es el foco, el énfasis de toda actividad. So let's talk about what's involved in this. Así que vamos en qué consiste o qué implica Some lead-ins este hogar. part of the lesson. What is involved in setting up a Christ-centered home? Okay? ¿Qué es lo que implica un hogar cristocéntrico? First of all, we have to respect the definition of a home. Primero que todo debemos respetar la definición de hogar. Now keep in mind that God is the one that designed the home, Tengamos presente que Dios es el que define el hogar. and so God is the one to whom I'm going to go to define that home. Así que obviamente tenemos que ir a Dios para ver cómo Dios define el hogar. Most of the Western world, what I refer to as the Western world, El mundo occidental, Western world, when we say the Western world, el mundo occidental, o sea, nuestra área, most of the Western world has been carried away from God's definition of the home lamentablemente se ha inclinado a otra definición del hogar. to what man wants to define the home. Obviamente lo que el hombre quiere definir como hogar. This may sound strange to you. Y eso tal vez le pueda sonar extraño. We have very liberal groups in America Pero nosotros en Estados Unidos tenemos varios grupos liberales now defining the home in some of the most bizarre ways. que están definiendo el hogar de unas maneras extremadamente locas. No doubt you have been challenged by what we call the Gay Alliance Movement. Sin duda también aquí en Panamá hemos enfrentado dificultades con el movimiento homosexual. And they are at the forefront of redefining what constitutes. Y ellos están al frente en la sociedad tratando de redefinir el hogar. And so they may define it as two men. Ellos pueden definirlo, por ejemplo, como un hogar de dos hombres o un lugar de dos mujeres. In some cases, two men and one woman. Y a veces, en algunos casos, un hombre y dos mujeres. Two women and one man. O dos hombres y una mujer. A number of years ago, we had a very conservative leader in our government. Hace poco teníamos un gobernador bastante conservador. We were battling some of these radical ideas on what constitutes a home. Y hemos estado combatiendo en el país estas ideas radicales liberales. Our conservative government leader, Y este líder conservador, trying to oppose one of these liberal leaders, tratando de oponerse a estos líderes liberales, he said the Bible defines the home as thus and so. él les dijo, la Biblia define el hogar. And this liberal, this radical senator replied like this. Y este liberal respondió así. He said, men wrote the Bible, Dice, el hombre escribió la Biblia, and therefore we can change the Bible. por lo tanto nosotros podemos cambiar la Biblia. And so when I start looking at the home, I want to define the home based on what God has given to Así us. que cuando vamos a definir el hogar, vamos a ver cómo lo define Dios. 3 points here. First of all, you have the design of the home is set up in the Scripture. Tenemos tres aspectos aquí. Tenemos el diseño, función y directrices. And we're going to look more closely at Genesis 2 in a little while. Y vamos a ver un poco más adelante Génesis capítulo 2. From the very beginning, Pero desde el inicio, God tells us that it was one man Dios nos dice que es un hombre joined in marriage to one woman, que se va a casar con una mujer and that union was to last throughout their lifetime. y esa unión debe durar hasta, obviamente, la muerte. God is the one that designed the home. Dios es el que diseña el hogar. Second of all, God set forth the function of the home. En segundo lugar, Dios es el que da también la función del hogar. Because in that same passage where the home was established, Así que en el mismo pasaje donde se define el hogar, God gave instructions to Adam and Eve Dios le da instrucciones a Adán y a Eva that they were to bear children. que ellos debían
tener hijos. So you have the design, you have the function. Tenemos el diseño, tenemos la función. Number 3, you've got the guidelines. Y número 3, tenemos directrices. Now those guidelines appear throughout the Old and New Testament. Esas directrices aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Basic guidelines have never changed. Y estos principios básicos nunca cambian, Part of which is one man for one woman. los cuales son un hombre para una mujer. There are guidelines with regard to the responsibilities of the husband Por ejemplo, hay responsabilidades para el esposo and the responsibilities of the wife. y hay responsabilidades para la esposa. So those who love God Así que aquellos que aman a Dios seek what God's designed. buscan obviamente el diseño de Dios. We define the home then like this. Entonces definimos el hogar de esta manera. It is a social unit Es una unidad social made up of one male and one female formada por un padre y una madre and their offspring. y su descendencia. So that's God's definition. Esa es la definición de Dios. Let's move to the next preliminary thought. Así que vayamos al siguiente aspecto preliminar. These are some things then that are involved. Number 2 is the recognition of the dangers that threaten the home in our modern day. Número 2, tenemos que reconocer los peligros All right, so let's take a look at some of these. en contra del hogar. Vamos a ver cada uno de ellos. One of these is feminism. Uno de ellos es el feminismo. Now, feminism is not something new. It's been around for centuries. Ahora, el feminismo no es nuevo, esto ha estado aquí por siglos. I suggest to you that feminism has been around since the beginning of time. Yo voy a incluso a decir que desde el comienzo del tiempo existe el feminismo. Because when you think about the devil approaching Adam and Eve, Porque cuando usted piensa, cuando recuerda, Satanás se acerca a Eva, who he approached, él se acerca a quién? and he A gave ella. her of the forbidden fruit. Y ella comió del And then, fruto prohibido some way, she took the lead then in getting Adam to eat of that. y obviamente de esa forma ella tomó el liderazgo That's, e influyó a Adán a tomar del fruto that prohibido. is feminism. Y eso es feminismo. Where the feminine gender takes the lead over the male gender. Cuando el género femenino toma el liderazgo por encima del varón. Feminism is a real danger to the home. El feminismo es un problema real para el hogar. Look at the next. Veamos la siguiente. Sexual liberation. Liberación sexual. Now, in the Western world, this became more prominent in the 1960s. Esto ha sido muy prominente desde los años 60 en nuestra área occidental. We had a generation that rose up, Tenemos una generación que ha emergido, cast off all sexual restraints. que obviamente ha dejado a un lado las restricciones sexuales. We labeled that by various terms. Y obviamente conocemos eso para diferentes términos. One of these was the new morality Se le llama, por ejemplo, a la nueva moralidad or the sexual revolution. o la revolución sexual. Let's look at a third danger. Veamos un tercer peligro. This is humanism. Humanismo. Now, humanism is an atheistic-based philosophy. Esta es una filosofía ateísta. And humanism says, in essence, that you are the very essence of life. You, by yourself, El humanismo básicamente dice que el hombre es la esencia de la vida. no God, No hay Dios, no divine revelation. no hay revelación divina. Man is the very essence of his being. El hombre es la misma esencia de su ser. Man that determines his destiny and not God. Por lo tanto, el hombre determina su destino, no Dios. Eso es humanismo. It is a threat to the home. Y es obviamente una amenaza para el hogar. Let's look at the next one. Veamos la siguiente. We call pluralism. Pluralismo. Pluralism says there is no absolute standard. Básicamente, el pluralismo dice que no hay estándares absolutos. You believe to be the truth. Lo que usted crea que sea verdad, What I believe to be the truth lo que yo crea que sea verdad, may not necessarily be the same thing. puede que no sea necesariamente lo mismo. Now, I captured a glimpse of the force of this philosophy years ago. Y yo obviamente he entendido esta filosofía hace unos años atrás. I was teaching a high school class in the local church. Yo estaba enseñando una clase bíblica en la iglesia una vez. I was trying to impress upon these young people the value of absolute truth. Y obviamente estaba enseñándole a estos niños la importancia de las verdades absolutas. Let me illustrate it like this. Y les dije, déjenme ilustrarlo de esta manera. 2 plus 2 equals 4. 2 más 2 es igual a 4. And I had a young lady sitting in the class and she said, Y una jovencita en la clase me dice, not necessarily. no necesariamente.
She said 2 plus 2 can equal 5. Dice, 2 más 2 puede ser 5. Well, I was shocked. Obviamente estaba impresionado por eso. Okay, would you explain yourself? Entonces le dijo, ok, ¿te podrías explicar? She said, we call it 4 simply because that's the word we chose. Dice ella, nosotros le decimos 4 porque esa es la manera en que nosotros queremos de llamarle. Well, then you're making it a basis of semantics. Entonces ella dice, lo estamos haciendo realmente un problema semántico. This plus this equals this. Pero obviamente 2 más 2 es igual a 4. She said, no. Y ella dice, no. This plus this can equal this. Ella decía, 2 más 2 puede ser igual a esto. I took 5. 2 pencils and I laid them down on the desk. And I took 2 more pencils and I put them over here. Agarré 4 lápices y los puse uno al otro. I asked the young lady, how many pencils? Y le pregunté, ¿cuántos lápices hay? She said, I don't know. Y ella dice, yo no sé. I don't have an answer. No tengo una respuesta, dice. Now, we smile at that. Obviamente nos sonreímos a estas cosas. But that is the kind of thinking Pero esa es la clase de pensamiento our age. que esta era moderna está enseñándole a la gente, If you a los believe the niños. Bible's inspired, if you believe the Bible's inspired, Si usted cree que la Biblia es inspirada por I Dios, believe it's not inspired, y si usted cree que no es inspirada por Dios, both of us can be right. no podemos ambos estar en lo correcto. I'm not going to dwell on that anymore because this is my mind. Ok, no vamos a seguir con ese ejemplo Let's look at the next matemático. Vamos a seguir con el siguiente thing. problema. See how this produces a problem when it comes to the family? ¿Usted puede notar cómo esto puede ocasionar problemas en el hogar? Now, materialism is the next one. Ahora, materialismo es el siguiente. I'm defining the word materialism here as affluency, wealth, Hablamos de materialismo como lo que es riqueza, possession of material. posesión de materiales, obviamente, de ganancias, de bienes materiales. History has proven that the more affluent a society becomes, La historia dice que en lo que más una nación se vuelve rica, greater damage it has on the family. mayores daños hay en la familia. Let's look at the next one. Veamos la siguiente. Evolución. Our country in America, we are saturated with the doctrine of En Estados Unidos estamos saturados con esta enseñanza de la evolución. Bottom line is Y al final el punto es este, that you descended from some lower form of animal. que hemos descendido de alguna forma extraña de animal. If I buy into that lie, Si nosotros compramos esa mentira, human life really has no more value than that cat. obviamente la conclusión es que la vida humana no tiene mayor valor que cualquier otra vida animal. I've got to recognize the dangers that face the home. Debemos reconocer que estos son peligros para el hogar. Let's go to the next one. All of this is some preliminary remarks. Vamos a lo siguiente, estas son cosas simplemente preliminares. What else is involved? ¿Qué más está involucrado? ¿Qué implica? Acknowledgement of the fruit of these dangers. Reconociendo el fruto de estos peligros. These are some statistical facts. Estos son hechos estadísticos. 3 in 5 homes, 3 in 5 homes 3 de 5 hogares end up in divorce. terminan en divorcio. Now that may not be exactly true in Panama. Puede ser que esto no sea exactamente cierto aquí en Panamá, I think I'm on safe ground when I say that Panama has some problems with marriage and divorce. pero estoy seguro que obviamente Panamá también enfrenta problemas con el divorcio. Probably every one of us in this audience knows somebody who's been divorced. Probablemente nosotros aquí en esta audiencia conocemos a alguien que ha pasado por el divorcio. By and large, in the Western world, Por mucho en el mundo occidental, out of every 5 marriages, 3 de 5 hogares terminan en divorcio. 1 in 5 of these 1 de 5 de estos remain married, but they're separated. se separan con o sin divorcio. In other words, the man may live in one house, Puede ser que no se separan, pero viven en woman may cuartos o live casas in diferentes, a second house, o tal vez la esposa vive en otra casa, married. pero están casados, pero no están juntos. And then 1 in 5 are Luego, still married and 1 de living 5 together, se quedan intactos, o sea, quedan juntos, but they're discontented. pero no están contentos. There's no genuine happiness. No hay felicidad. So that means 1 in 30 Eso quiere decir que 1 de 30 marriage
de cada matrimonio, uno de 30, are the only ones that are happy, genuine, contented, and living according to biblical principles. es feliz por cumplir los principios bíblicos del matrimonio. Now, do you see the importance of having a seminar about this? Notamos entonces la importancia de tener un seminario como este. And even though we may not be able to solve all the world's problems overnight, Y obviamente nosotros no podemos terminar con todos los problemas en una noche, we can determine we're going to do what we can to make the home a happy home. pero sí podemos conocer cómo tener un hogar feliz. Thus, the home is the most crucial issue of Entonces, el hogar es el tema más crucial de nuestro tiempo. if we can get the homes right, Y si nosotros podríamos enderezar los hogares, build strong families, obviamente vamos a tener hogares fuertes, it's going to enhance the strength of the church va a fortalecer a la iglesia. and the strength of the home as well. Y vamos obviamente a fortalecer a todos esos hogares. So that's all preliminary. That's all. Todo esto es preliminar, introductorio. So our theme then is the Christ-centered home. Nuestro tema es un hogar cristocéntrico. 5 points. Y quiero darles 5 puntos. If I'm going to have a Christ-centered home. Si number yo one, quiero tener un hogar cristocéntrico, primero debo tener of faith. singularidad de fe. The man and the woman need to be similar in their thinking. El hombre y la mujer deben ser similares en su pensamiento. So they need to be what we call in sync. Ellos deben tener aquello que llamamos sintonía. So contemplate, if you will, young boy and a young girl who are wanting to get married. Así que consideremos a un joven y a una joven If we look que quieren at his casarse. mental capacity, what things does he think about? Y si pudiéramos ver, ¿verdad?, lo que ellos están pensando, He might have, for example, a basic attitude toward his worldview. podremos, por ejemplo, que ellos pueden diferir en su manera de ver la vida, Work, or politics, o qué es lo que ellos ven en política, family, en la familia, lifestyle, estilo de vida, social life. lo que es la vida social. When two couples, two people are brought together in marriage, Dos personas, obviamente, cuando llegan a matrimonio, uno de ellos, has certain attitudes towards various areas of life. obviamente, tiene una actitud sobre todos estos aspectos de la vida. The woman is the same way. Y la mujer es lo mismo. And even though there are some of these areas that can be adjusted somewhat or can be dealt with at a later time, Y aunque algunos de estos aspectos obviamente pueden cambiar y mejorar I'm con going el to suggest tiempo, to you there is one area pero yo le voy a sugerir que hay un área absolutely must agree on if there's going to be en la que harmony debe haber absoluto acuerdo si queremos tener un hogar cristocéntrico, y esa es in the area of religion. la área de religión, como tenemos en pantalla. Old Testament in Genesis chapter 6 verses 1 through 3. Vayamos a Génesis capítulo There's 6. some words that are highlighted in a copy of this passage here. Hay unas palabras que tenemos en pantalla Let's read these subrayadas. and pay attention to the highlighted colors in this. Veamos aquellas frases que están en otro color. Okay? Did you read that? Do you want me to- Ok, vamos a leer Génesis 6, 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Okay, the sons of God is terminology that is used to describe those who follow God. Ok, la frase hijos de Dios se refiere a aquellos que seguían a Dios. The daughters of men Ahora, las hijas de los hombres terminology that's used to define those who are the worldly mindset. es una terminología que quiere decir, obviamente, de personas que no seguían a Dios. I know there are some radical people who say, well, this passage talks about a race of giants. Obviamente estoy consciente de que hay unas personas piensan que se habla aquí de gigantes Somehow developed out of the union of angels and y que ellos creen que fueron los ángeles que se emparentaron con los humanos y todo un cuento. that's not what the passage teaches. Pero eso no es lo que el pasaje enseña. It's telling me how the pitiful condition of immorality came to be. Realmente lo que nos dice es hasta dónde llegó el hombre en cuanto a la moralidad. So what happened was the sons of God Así que lo que ocurrió fue joined que with the daughters of men, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres fruit
of that, so far as our generation is concerned, is Y el fruto de eso en nuestra generación es lo siguiente. number one, you've got higher divorce rates. Número, índices de divorcios más altos. Number two, you have a lower rate of conversion. Número 2, tenemos Only 1 in 20 ever convert their spouses. un índice de conversión de 1 de 20. So, young ladies, if you're contemplating marrying someone, Así que, hermanas, jóvenes, si usted está contemplando, considerando casarse, mucho cuidado con quién sale. with the intention that you are going to convert them at some later stage, Porque si usted quiere pensar que lo va a convertir en el futuro, you need to understand the ratio is very, very low. usted debe entender que el porcentaje es muy, muy bajo. Third area that comes out of this disunion, Un tercer aspecto viene de esta that is, desunión. it produces children who have very unstable lives. El tercer aspecto es que produce hijos que son inestables. A proven fact. Esto es un hecho comprobado, Children who are married to parents of different religions, que hijos que nacen en un hogar donde los padres son de diferente religión, both of them are active in their religion. especialmente si ambos son activos en esas religiones, Confusion on the part of eso crea confusión en los hijos. that becomes even more pronounced Y eso obviamente se vuelve más pronunciado when you have one part of that union cuando usted tiene una parte de esa unión firmly convinced that the other is in error. que está completamente convencido que el otro está en error. They're trying to teach their children the truth in religious matters. Entonces ambos empiezan a enseñar a los hijos sus verdades The other party in the marriage is trying to tear that down. y obviamente la otra parte del matrimonio obviamente intenta derribar eso. Singularity of the faith. Así que primero debe haber singularidad de fe. One of the major elements in success. Esto es uno de los principios elementales para tener un hogar cristocéntrico. Number two. Veamos el número 2. We call this the substructure. Llamamos esto la infraestructura. The home needs to be built on the substructure of Christ. Es Cristo, es decir, el hogar debe estar Let's use construido that- en let's use Cristo. that illustration. Veamos esta ilustración. If I'm going to go out and I'm going to build a house, I have to lay the foundation. Digamos, yo voy a construir una casa, tengo que obviamente trabajar en la fundación primero. Y esa fundación Family home has to be Christ. en el hogar debe ser Cristo. If I build my home on the foundation of humanism, Si yo, por ejemplo, construyo mi hogar en el fundamento del secularismo, del humanismo, desire for material influence, en el materialismo, then at best the house is going to be shaken. obviamente el hogar va a estar inestable, va a derribarse. I think we're all familiar with the parable that Jesus told of the wise man and the foolish man. Yo creo que estamos familiarizados con la parábola de que dijo Jesús sobre el hombre necio, ¿verdad? Y el sabio. The foolish man built his house upon the shifting sands of the El necio construyó su hogar sobre la arena. wise man built his house upon the words of Christ. El sabio, obviamente, construyó You know, en Cristo. as the parable progresses, Jesus says that the one house was unstable, Y ya sabemos lo que ocurrió. ¿Cuál fue la casa que estaba inestable? one that was strong. We're going to look at 6 passages here. Vamos a ver 6 First pasajes. of these is 1 Corinthians 3 and verse 11. El primero es Primera de Corintios Here the Apostle 3, Paul says, 11. other foundation can no man lay than that which is Christ Jesus. Aquí Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Let me tell you how we typically use that passage. Déjeme decirle cómo usualmente usamos este versículo. We take it and apply it to the church, the foundation. Lo tomamos y lo aplicamos a la iglesia. And that's a correct use. Y ese es un correcto uso. Matthew 16, Jesus said, upon this rock I will build my foundation. Mateo 16 dice que Jesús iba a edificar sobre la roca de confesión de So Pedro. even though the passage applies to the church, Aunque el versículo aplica a la iglesia, it seems to me it applies to the whole of life. también el principio aplica en el hogar. So when I'm building a home, I have to build it on the foundation of Christ. Así que si voy a construir un hogar, debo construirlo en el fundamento que es Cristo. Let's look at another passage. Veamos otro versículo. And verse 68. Juan 6, 68. This is the passage, John's record of the feeding of the 5,000. Este es la alimentación, ¿verdad? O And de los when Jesus 5,000. finishes feeding
feeding the 5,000, Cuando Jesús termina de darle comida a estos 5,000, he was approached by the Pharisees who wanted him to give them this bread that comes out of heaven. Some bread that comes out of heaven. That's what the Pharisees wanted, the Jews wanted. But Jesus was trying to emphasize that the bread that really leads to life is His Word. His Word. en ese contexto hubo ataque de parte de los fariseos, pero obviamente Jesús dice que el pan que le iba a dar obviamente eran sus palabras. Let's look at the third passage. Veamos un tercer versículo. Jesus said, sanctify them in truth, thy word is truth. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Look at another passage, 1 Timothy 3:16 and 17. Otro más, 1 Timoteo 3:16, 17, Where the Apostle Paul said, every scripture is inspired of God, donde Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios profitable for doctrine, y es útil para doctrina, reproof, para corrección, correction, instruction in Instrucción. righteousness. en justicia, That applies to every walk of life. y eso Not obviamente aplica a todos los aspectos de la vida. just- Let's look at another passage. 2 Veamos Peter chapter 1. otro más, 2 de Pedro 1:3. Peter said that God has given to us all things Aquí Pedro dice que Dios nos ha dado todas las cosas carefully that pertain que pertenecen a qué? to life. A la vida y a la piedad. In other words, Scripture teaches me how to have a good life. En simples palabras, la Biblia nos dice cómo tener una buena vida. By and large, those who follow the Word of God will always have a happier life. Obviamente, aquellos que guardan la palabra de Dios van a tener un hogar feliz. This series, a happier marriage. And then there's the passage in Genesis 2:18 through 25, and I'll just summarize this. Luego tenemos Génesis 2, 18 al 25. When God made man from the dust of the earth, Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, He took a rib out of man's side, tomó una costilla del hombre and He made the woman. y luego hizo a la mujer. As that passage comes to a close, here's what the Holy Spirit tells us. Cuando ese pasaje llega a su final, mire lo que el Espíritu Santo enseña. This cause shall a man leave his mother and father, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Now, those are passages that relate in some instances to the church, Así que estos son pasajes que pueden estar relacionados con la iglesia, just as applicable to the family. pero el principio aplica a la familia. Build your house on the substructure of Christ. Si queremos construir nuestro hogar en la infraestructura que es Part of Cristo, that life, and it will be much more stable. si hacemos esto, vamos a tener un hogar estable. Let's go to our third point. Veamos el tercer This aspecto. is, if we're going to have a Christ-centered home, we've got to have Si deseamos tener un hogar cristocéntrico, in our lives. debemos tener santificación en The nuestras word vidas. sanctification simply means holiness, purity. La palabra santificación simplemente quiere decir pureza. To be sanctified means to be made right in the sight of God, Ser santificado es obviamente estar bien delante de Dios, particularly as it relates to the holiness of life. especialmente en lo que tiene que ver con la santidad. The word saint comes out of that same word. La palabra santo viene de este mismo término. The word is used to describe things that are holy. También describe aspectos que son Purity of life de santidad en la Escritura. in our morals, in our sexuality, in our marriage. Purity of life is at the foremost, at the very Entonces esta pureza obviamente debe ser pureza de mente, en moral, sexualidad y en el matrimonio. elaborate on that in two different areas. Vamos a elaborar esto un poco más en dos áreas. I'm watching the clock real closely. Estamos pendientes del reloj. First of all, there is the need for the relationship between husbands and wives. Right? Primero debemos tener en cuenta la relación entre los cónyuges. You remember the definition of a home? ¿Te recuerda la definición de un hogar? It is a man Es and a un woman hombre y una mujer, who then by choice can either rear children or not. quienes obviamente por elección tienen hijos o no. It's the man and the woman. Pero el hogar obviamente es un hombre y una mujer. Passage in Ephesians chapter 5 En Efesios capítulo 5, 23 al 30, me certain responsibilities with regard to the men, vemos responsabilidades para el hombre
Now, let's turn Y over para la to mujer. Ephesians 5 and let's look at some of the things that Paul tells us in that particular passage. Vayamos a Efesios capítulo 5. Vamos a ver algunas cosas que nos dice el apóstol Pablo aquí. Unfortunately, in our modern age, some don't like what Paul writes. Obviamente en nuestra era moderna a las personas no les gusta lo que vamos a leer aquí. Let's read verse 22. Veamos el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Wives, are there any wives here today? ¿Hay esposas aquí? Be in subjection to your own husbands Dice, estén sujetas a sus propios maridos, as, como al Señor. now, don't get ahead of me here. Ahora, no se me adelante aquí, Somebody will say, well, what if my husband's not a Christian? pero alguien me podría decir, ¿y qué pasa si mi esposo no es cristiano? You're still to be in subjection to your husband. Aún así, la Escritura dice que debe estar en sujeción a su esposo, His direction does not lead you into some sin. siempre y cuando la dirección del esposo no lleve a la esposa a cometer pecado. It doesn't say, wives, be in subjection to your husbands if they're Christian. El versículo no da una excepción, bueno, que si no son cristianos, no. Dealing here with the idea. So let's look at verse 23. Veamos el versículo 23. What about the husbands? ¿Qué hay del esposo? Let's read that, verse 23. Vamos a leer el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Husbands are the head of the wives. Los esposos, dice, cabeza de la mujer. They give proper direction. Obviamente ellos deben dar dirección apropiada, Love their wives. Care for them. cuidar a sus esposas. Now let's move down to verse 25. Vamos al versículo 24. And let's read that verse. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. You know the word love there is the word agape. Usted sabe que la palabra amor Agape love allí es agape. seeks the well-being of the one to whom you are expressing that love. It seeks the well-being of the one to whom you are. Versículo 25. La palabra amor obviamente quiere decir buscar el bienestar de la otra persona. And I've often made this observation. Y siempre hago esta observación. The husband loves the wives. Si el esposo ama a la esposa, God directs. como Dios dice, The woman will not have any difficulty submitting to her husband. la mujer no va a tener ningún problema en someterse a la dirección del esposo. Genuinely loves her. Porque obviamente el esposo la ama genuinamente a ella. I wish we had the time to go over and look at Peter's instructions in 1 Peter chapter 3. Me gustaría tener el tiempo para considerar también Primera de Pedro, That passage. In that passage, porque en ese pasaje, Peter envisions a woman whose husband is not a Christian. porque casualmente Pedro habla de un caso donde uno de los cónyuges no es cristiano. He gives her instructions on how the best way to win that man to Christ is. Y le dice a la cristiana instrucciones de cómo ganar a su esposo para Cristo. Let's look at another relationship in the home. That's Veamos la otra relación en el hogar. another relation is parents and children. La otra relación es padres e Of hijos. course, when children come into the family, there's a certain relationship that the parents are to have toward the children. Cuando llegan los hijos en un hogar, obviamente los padres deben tener una relación con Now, ellos. look at passages like Ephesians chapter 6. Podemos ver pasajes, por ejemplo, como Efesios capítulo 6, Paul says fathers are to nurture their children in the admonition of the Lord. por ejemplo, dice que los padres deben cuidar de sus hijos. Parenting is a challenge. It is a challenge. Parenting. To do it right and to do it in a good way, that challenge never ceases. Ser buenos padres es desafiante. Pablo and I were talking yesterday about various ages of children. Casualmente Pablo y yo estábamos hablando de las diferentes edades de los niños ayer. Heard about the terrible twos, Hablamos, por ejemplo, de los famosos terribles 2 and the obnoxious fours, y los tremendos 4 rebellious fives. y los rebeldes 5. Now, I'm not trying to discourage anybody from having. No queremos obviamente desanimar a nadie que esté pensando en tener hijos, But I can tell you from practical experience pero puedo decirle por experiencia práctica that challenge by
children never ceases. El desafío nunca termina. And that's not necessarily a bad thing. Y eso no necesariamente es algo malo. Because children are seeking to define themselves, to become something in life. Porque los hijos obviamente están buscando esa definición de ellos, de vida. Challenges with children, do we not? Entonces es un desafío siempre tener hijos, siempre. Here are some suggestions I'm going to give to you. Aquí vamos a ver entonces algunas sugerencias We can take bíblicas. a lesson from Deuteronomy 6:4 through Por ejemplo, podemos tener una lección de Deuteronomio 6, 4 al 9. Moses gave several instructions about how to raise children. En este pasaje vemos que Moisés da varios consejos de cómo criar hijos. Such statements as these. Y hay afirmaciones como You are estas. to teach your children when they awake in the morning. Por ejemplo, hay que enseñarle a los niños cuando se despiertan en la mañana Lay their heads to rest at night. y cuando también se van a ir a acostar a dormir. You sit down to the dinner table. Cuando se sientan a la mesa a comer. Many opportunities through the rest of the day. Hay muchas oportunidades durante el día para enseñarle a los niños The Word of God. la palabra de Dios. I like to envision it this way. Me gusta verlo de esta manera. I visited a sweet Christian lady years ago. Hace muchos años atrás yo visité a una hermana en Cristo My children were still very small. y mi hijo era bien pequeñito Her children were somewhat older than my children. y el hijo de la hermana era un poquito mayor que el mío. And I walked through the doors in her house. Y enseguida que yo llego a la puerta de la casa de la hermana, Plaques on the wall quoting scripture. habían placas en la casa de la hermana de versículos, Stuff on the cabinet. habían notas, Doorknobs everywhere. por todos lados de la casa había, Quoting scriptures for those children. llenas de versículos que les enseñaba a los niños. Parents, you keep the word of God before your Padres, enseñen la palabra de Dios a sus hijos. And so we engage in prayers at dinner time, También, por supuesto, debemos enseñarles a orar throughout the day. durante el día. Parents saturate their children with the Los word of God. padres deben saturar a sus hijos con la palabra de Dios. Here's a third important point. Aquí hay un tercer punto importante. You've got to be consistent. Los padres deben ser consistentes. If you're teaching your children Si usted le enseña a sus hijos God and Christ and the church is the most important que thing, Dios, Cristo, la iglesia es lo más importante de esta vida, is it not somewhat inconsistent when a sporting event arises? ¿no sería inconsistente cuando llegue un evento That I take them deportivo, por ejemplo, y no vayamos a la iglesia ese día? instead of taking them to the church? And En lugar de llevarlo a la iglesia. look, children can see that inconsistency. Los hijos ven esas inconsistencias. So there's got to be sanctification of life. Así que vemos que debe haber santificación de vida. Let's look at the next point. This is not Veamos el siguiente punto. And that is, if I'm going to have a Christ-centered home, Y es que si queremos tener un hogar cristocéntrico, structure, this huge structure, debo obviamente construir una estructura. there've got to be strong walls. Debe haber murallas fuertes de amor genuino. Years ago, I was helping my son remodel a house. Hace unos años atrás estaba ayudando a mi hijo a remodelar su casa. We were trying to expand the living area out onto the porch. Y estamos tratando de ampliar la sala hasta el porche. There was a wall. Pero obviamente había una pared. Started tearing that wall out. Entonces empezamos a derribar esa muralla. The roof began to Y sag. de repente el techo se venía abajo. That wall was a load-bearing wall. Obviamente esa muralla estaba haciendo un trabajo muy pobre. Did you know that our spiritual homes are much like that? ¿Usted sabía que nuestros hogares espirituales pueden ser como ese? Build walls of love in my home. Debemos construir murallas de amor en nuestros hogares. It ought to be such that it bonds us together. Love is Y debe ser este amor que obviamente nos vincule el uno al otro. And as long as parents love their children, Y siempre que los padres amen a sus hijos y el uno al otro, then the load-bearing walls will stay in place. entonces obviamente la muralla va a cumplir su labor de sostener firmemente el hogar. So let's talk about genuine love then. Vamos a hablar entonces de amor The genuino. word love is sometimes perceived of as an emotional thing.
Muchas veces la palabra amor se considera como algo emocional, I'm going to suggest to you that genuine love is more than just an emotional. pero les voy a decir que el amor verdadero es más que algo emocional. When the wall of love surrounds the parents, this wall of love surrounds, Cuando esta muralla de amor rodea a los padres, then that home is going to be strong. entonces obviamente ese hogar va a ser fuerte. So now I'm going to give you 3 character traits of genuine love. Y desde ahora voy a darles 3 características de este amor genuino Demonstrated in the home. que obviamente deben demostrarse en el hogar. These are affection Este es uno, afecto, cortesía and consideration. y I'm consideración. going to start at the bottom and go up. Vamos a comenzar desde el último y luego seguimos con nosotros. Consideration. Comencemos con consideración. Husbands, love your wives. Los esposos amen a sus esposas. Do not believe I'm doing injustice here when I substitute the word consideration for love. No soy injusto cuando, por ejemplo, digo que insertemos la palabra consideración en esa frase. Responsibility as a husband Mi responsabilidad como esposo is to be considerate of my wife. es ser considerado con mi esposa. Peter put it this way. El apóstol Pedro lo puso de esta manera. Husbands, dwell with your wives according to knowledge. Esposos, habiten o tengan comunión con sus esposas conforme a sabiduría. You need to take the time to know their wives. Obviamente esto quiere decir que los esposos deben tomar tiempo en conocer a sus esposas Considerate. y ser considerados. That consideration, one step up, will demonstrate itself in courtesy. Y obviamente si usted es considerado esposo, luego eso se va a demostrar en cortesía. And when is the last time you held the door open? Esposos, ¿cuándo fue la última vez que usted le abrió la puerta a su esposa? When is the last time that you pulled a chair out for them? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó la silla, verdad, para que su esposa se sentara? You spoke a kind word to them. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló palabras tiernas y amables a su esposa? Some of the simplest acts of Hablamos de los más simples actos de cortesía, communicate a message to that woman que obviamente comunica un mensaje a esa mujer, that you genuinely love. que usted genuinamente la ama. So when I'm considerate, Así que cuando soy I considerado, will show courtesy. luego muestro cortesía That will produce affection. y eso va a producir afecto. This is where the what's the word I want to use? So this is where the sentimental aspect of love, Aquí es donde el aspecto sentimental del amor toma lugar. holding hands, Por ejemplo, tomarle la mano a la esposa, giving each other a kiss. darle un beso. You see, the walls that build a strong home Así que usted ve que las murallas que construyen un hogar that lead to consideration, courtesy. son estos aspectos: consideración, cortesía, afecto. Love then is something essential, but watch this next point about it. Así que el amor es algo esencial, pero vea este siguiente punto. It's something that is learned. El amor es algo que se aprende. When Paul wrote to Titus, in Titus Cuando Pablo le escribió a Tito, there in capítulo 2, Titus, these were the instructions for the women. estas fueron las instrucciones para las mujeres. He said, teach their children, the younger women, teach the younger women to love their husbands. Dice que las mujeres jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. These next 3 illustrations will help me to understand how some people view love. Ahora, pero veamos ahora el contraste de cómo algunas personas consideran el amor Bolt of lightning. como un trueno. You ever heard this phrase, I fell in love, I fell in love? ¿Usted ha escuchado tal vez esa frase que me he enamorado? That's pure emotionalism. Eso es totalmente emocionalismo. You have to learn to love. Nosotros debemos aprender a amar. Sometimes people equate love with this pounding heart. Por ejemplo, otras personas definen amor como esto de que el corazón le late fuerte y se le sale. That's another illustration of infatuation. Eso realmente es una muestra de infatuación. This is the third illustration is the temperature may rise. Y otra ilustración es que la persona puede tener como fiebre, se le sube la temperatura. In fact, many cases like that, the person doesn't even act normally. Do they? Incluso las personas no actúan normalmente.
find yourself doing things that otherwise you would not do. Obviamente hablamos de que personas que luego se involucran en cosas que no deberían hacer. That's not biblical. Eso no es bíblico, hermanos. Biblical love is something that is learned. El amor bíblico es algo que se aprende. You need to make sure that when I'm building this house that Así que debemos asegurarnos, si estamos construyendo este hogar, debe tener murallas fuertes let's get our last point. de amor genuino. Veamos el último punto. Christ-centered home is a home that recognizes the solidarity. Un hogar cristocéntrico reconoce la solidaridad del vínculo matrimonial. There's a passage in Matthew 19 that comes to mind. Veamos, por ejemplo, Mateo 19, A passage that is so disrespectful. 4 y 5. Un pasaje que es muy irrespetado, lamentablemente. Teaches me that the man and the woman are locked together. They're joined. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer, casados, están And Jesus said, juntos. For this cause the man leaves his mother and father and cleaves to his wife. Notemos esta unión, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. And that word cleave is like gluing two things. Esa palabra unir allí quiere decir como una goma, como pegar. A permanent bond. Obviamente es un vínculo permanente. Yet unfortunately our world has failed to recognize. Lamentable nuestro mundo, este mundo ha fallado en reconocer esta realidad del matrimonio. Perhaps more teaching needs to be done on the passage. Y obviamente es necesario que enseñemos más y más sobre esto. So, Christ-centered home. Así que, un hogar cristocéntrico We've seen 5 things. muestra 5 cosas. Singularity of faith. Tenemos la singularidad de fe, Structure built on Christ. infraestructura edificada en Cristo, Sanctification of life. santificación de vida, Long walls of love. murallas fuertes de amor And the solidarity. y solidaridad del vínculo matrimonial. Here's the way one author described the home, and I'm just going to let you read that to me. This is Déjeme one darle estas conclusiones I para think this author has captured the terminar. essence of what a genuine home is like. Lo que vamos a ver a continuación básicamente nos da la esencia de lo que es un hogar cristocéntrico. Vamos a leer estos puntos. El hogar es el lugar donde la discordia se excluye y el amor se incluye. El lugar donde lo pequeño es grande y lo grande es pequeño. Es el reino del Padre, el mundo de la Madre y el paraíso de los hijos. Es el lugar donde más nos quejamos, pero donde mejor somos tratados. El centro del afecto, donde el deseo de nuestro corazón se entrelaza. El lugar donde nuestro estómago obtiene 3 comidas al día y nuestro corazón miles. Es el único lugar en la tierra donde las culpas y los fallos de la humanidad se esconden bajo el dulce manto del amor. That's Christian home. Ese es el hogar cristiano. Tomorrow we're going to deal with a new movement that's captured our society. Mañana vamos a considerar un movimiento que obviamente que ha hecho mucho daño en nuestra sociedad. Called the radical feminist. Y es lo que llamamos el movimiento feminista radical. The opposite of this. Y es exactamente lo opuesto a lo que hemos visto esta noche. Come back and be with us. Espero que usted venga y pueda recibir esta lección. Muchas gracias.